Bueno, bienvenidos a una nueva clase del programa de docencia e instrucción permanente del SAME. En esta ocasión vamos a hablar de traslado para cuidados definitivos. Esta clase hace más hincapié en lo que es el traslado interhospitalario, o sea, de un centro de atención médica de baja complejidad o insuficiente a otro centro médico de alta complejidad o con el requerimiento que el paciente está necesitando. Es muy importante tener en cuenta que el traslado requiere la presencia de un equipo y esto no es simplemente el médico que está en la ambulancia haciendo el viaje, por decir así. El equipo se refiere al médico que está derivando al paciente, al médico que está trasladando al paciente en la ambulancia y al médico que está aceptando la derivación y que lo va a recibir en el segundo centro médico. Esto es importante sobre todo a la hora de aclarar las responsabilidades y las injerencias de cada uno. Sobre este tema del traslado es difícil hacer como una norma general porque va a estar muy vinculado al estado de cada paciente en particular, el tipo de cuidado o de atención que ese paciente puntualmente está necesitando y que ese hospital no le pueda dar. El hospital derivante puede ser un hospital de alta complejidad, pero que justo no tenga el requerimiento que ese paciente necesita. Entonces, por ese motivo hay que derivarlo. Por ejemplo, un centro de alta complejidad que no tenga neurocirujano disponible y que sea un paciente que uno está viendo que es neuroquirúrgico. Entonces, por más de alta complejidad que sea, necesita derivarlo a otro centro para que reciba la atención definitiva. La idea es trasladarlo obviamente al hospital más cercano que tenga esa complejidad necesaria puntualmente. Y el principio más importante, como siempre en la medicina, es no causar más daño, ¿sí? O sea, ver cuándo corresponde trasladarlo y cuándo no. En estas circunstancias, la conducta de esperar y ver qué pasa puede ser bastante dañina porque en el momento en que el paciente realmente uno corrobore que necesita esa prestación, puede que ya sea bastante tarde. Acá en el tema del traslado va a ser, como siempre en la emergencia, el arte de la anticipación. Hay que determinar cada caso. En general hay un pequeño checklist que uno puede ver como para prever qué paciente va a requerir un traslado a un centro de alta complejidad o no. En general los pacientes que tengan signos de shock, que tengan un deterioro fisiológico progresivo, digamos, hablando llanamente que uno vea que va de mal en peor, uno ya va anticipando que van a requerir un mayor nivel de cuidado y va a ser mejor trasladarlo antes de que la situación se descalabre, antes de que las cosas se vayan de control. Hay parámetros fisiológicos que se pueden usar como para definir realmente si el paciente es candidato a trasladarse. Esto obviamente, como dijimos antes, dependiendo del nivel de complejidad que tenga el hospital donde el paciente se encuentra. Si es un paciente que tiene un compromiso actual o inmediato de la vía aérea, por ejemplo, un quemado que está estable, que por lo que es el requerimiento actual puede hidratarse y puede monitorizarse, pero el hospital no cuenta con respiradores mecánicos, por ejemplo, y uno sabe que es un paciente que esa vía aérea en breve se va a edematizar. Bueno, ese paciente hay que intubarlo, hay que hacer un manejo temprano de la vía aérea y empezar a buscar un centro de derivación porque ese paciente va a requerir estar intubado unos cuantos días. En la parte de la ventilación, los pacientes con hemo, neumotórax o hipoxia, hablan de una lesión pulmonar, que probablemente requieran quirófano o manejo prolongado en terapia. Bueno, esos pacientes candidatos a trasladarse. Pacientes con hipotensión, con fractura de pelvis, con lesión vascular, fracturas expuestas que uno sabe que van a quirófano, distensión abdominal, peritonitis, uno sospecha rotura de víscera hueca o sangrado intraabdominal. Esos pacientes van a requerir un alto nivel de atención. Entonces es muy importante determinar si requieren quirófano, si requieren terapia, si requieren algún tipo de especialista en alguna lesión vascular, por ejemplo, un cirujano vascular. Ese tipo de cosas son las que tienen que ser documentadas como para determinar a dónde va a ser derivado. Es muy importante también en lo que es este equipo de traslado que involucra también al médico que deriva, digamos, la aceptación de las limitaciones del hospital. En general, ese nunca es un problema. En general, los hospitales van a querer siempre derivar a los pacientes más que aceptarlos y resolverlos. Esto es algo que puede llegar a pasar. Pero bueno,
es más beneficioso de repente el traslado temprano si el médico supone que no cuenta con esa complejidad, que la situación de dejarlo esperando que no se complique. Ese es el concepto, digamos, central de esta cuestión. En la parte neurológica, el Glasgow menor a 13 o un intoxicado o un paciente con algún tipo de paresia o plejía, ya se puede ver que es un paciente que probablemente requiera una evaluación por neurocirugía o por neurología vascular. Son pacientes candidatos a derivarse también. Y los casos de hipotermia severa, que pueden intercurrir con alguna cuestión de arritmia o una cuestión cardiovascular o neurológica, también son pacientes que va a haber que programar un traslado precoz. Las precauciones, obviamente, pensemos que en el traslado en ambulancia, esta parte, digamos, compete más al médico que hace el viaje en sí mismo. Vamos a tener en cuenta que, obviamente, por más básica que sea la sala de emergencias donde el paciente se encuentra, siempre va a tener más recursos que dentro de la ambulancia en movimiento. Entonces, pacientes que requieran una intubación, vamos a intentar intubarlos en el centro derivante. Por más que no tengan ventilador mecánico, si es de repente un lugar muy básico, por lo menos va a ser un ambiente controlado y más limpio como para poder realizar cualquier tipo de procedimiento antes que en la ambulancia en movimiento, obviamente. Entonces, lo que sea intubación, vamos a intentar hacerlo, si se quiere, con nuestro instrumental, pero en el ámbito del centro derivante, antes de prender el motor, por decir así. En el caso de la ventilación, coloquear tubos de avenamiento pleural o chequear los tubos que estén realmente avenando, que estén bien colocados a la trampa, que esto esté bien asegurado el circuito como para evitar cualquier tipo de complicación después en el traslado. En la parte circulatoria, valorar la necesidad de transfusiones. Si la transfusión se puede iniciar antes del traslado, muchísimo mejor. Esto tiene mucho que ver con los resultados de laboratorio, si es que se pudo hacer resultados de laboratorio. Si no contamos con eso, la expansión será con solución fisiológica, como aprendimos a hacer en el manejo de politrauma. Pero cualquier, digamos, contingencia que se pueda haber visto antes, porque de repente se pudo hacer un laboratorio y se pudo ver que el paciente requiere transfundirse, todos los datos y circunstancias que se puedan abordar antes del traslado, mucho mejor prender el motor con las cosas en marcha que con las cosas sin dilucidar. Esto siempre. Y en la parte neurológica, no confiar en las intoxicaciones. Este punto lo vamos a ver en una diapo más adelante, pero pacientes intoxicados no se sabe si están intoxicados o si tienen algo más hasta que no se realizan los estudios oportunos y no se sabe en qué momento el paciente va a deteriorar mucho más. Es preferible anticiparse a una intubación, por ejemplo, para proteger la vía aérea antes de prender el motor, que estar en viaje y tener que parar la ambulancia porque vemos que el paciente pasa un Glasgow de 13 a 8 y tenemos que proceder en medio del traslado. Es el arte de la anticipación. Todo lo que se pueda abordar desde antes, mucho mejor. El momento de cuándo trasladar va a depender de muchos factores, va a depender de la gravedad del paciente, de los recursos que tengamos antes de trasladarlo y de la distancia entre los hospitales y de las circunstancias del camino entre los hospitales. A veces un hospital puede estar cerca de otro, pero para llegar hay que atravesar una zona de mucho tránsito o de rutas inhóspitas, o de catástrofe mismo, entonces hay que tener en cuenta también, más allá de la distancia, cómo son las vías de traslado con las que vamos a contar. Lo importante, recordemos, es no dañar, no aumentar el daño. Si los recursos están disponibles y los procedimientos necesarios se pueden hacer y son, digamos, para tratar lesiones que ponen en riesgo la vida, hay que tratar de hacerlo antes. Si el paciente de repente en el centro donde se encuentra cuenta con un equipo de cirugía y cuenta con un quirófano disponible y la necesidad de traslado es porque no hay terapia intensiva para colocarlo después, hay que operarlo antes. Se opera, se estabilizan las lesiones, se saca del riesgo de vida y se traslada simplemente por la necesidad de terapia. Pero las intervenciones necesarias para el salvataje ya fueron hechas, entonces eso hace mejores condiciones para trasladarlo. No hay que retrasar innecesariamente el traslado. Si de repente el lugar donde lo vamos a derivar tiene un centro de imágenes para hacer tomografía y la tomografía no es algo indispensable para definir la conducta,
Por ejemplo, un paciente neurológico que necesita obviamente hacerse una tomografía, pero que la tomografía no le va a definir la conducta inmediata. Por ejemplo, un paciente con un ACV isquémico, que no va a requerir un equipo neuroquirúrgico de emergencia, no hace falta retrasar el traslado solamente para hacer la tomografía o para hacer cualquier tipo de procedimiento que no vaya a modificarle la conducta inmediatamente, no posterior, inmediatamente. Estamos hablando de la emergencia. Y además se da la situación de que muchas veces las tomografías que se hacen antes, después del traslado los médicos receptores quieren quieren repetirlas, a veces por un tema de facturación, a veces por un tema de que quieren ver con su calidad de imágenes porque cuentan con tomógrafos mejores o porque prefieren en vez de una tomografía hacer directamente una resonancia. Bueno, a veces, según el centro que vaya a recibir al paciente, no vale la pena, por decir así, retrasar el traslado haciendo una tomografía o un estudio de imágenes que después va a ser repetido en el otro centro. Esto se puede charlar, recordemos que la charla entre centro derivante y receptor es fundamental y nosotros como médicos del traslado, netamente el traslado físico, es importante que sepamos de estas conversaciones para poder saber en dónde estamos parados y qué cosas vamos a tener que pretender del centro que lo recibe. Antes del traslado, obviamente, esto como siempre evaluar y tratar el ABCDE. Vamos a tener en cuenta qué dispositivos de la vía aérea estamos trasladando, si el tubo está chequeado antes de salir, los tubos de avenamiento pleural, la necesidad de ventilación mecánica, durante el traslado, qué tipo de complejidad contamos nosotros o si vamos a tener que llevarlo ventilando con bolsa a través del tubo. En la parte de la circulación, las expansiones que requiere el paciente, si requiere un torniquete, si lo estamos trasladando con un torniquete o la lesión vascular pudo haber sido contenida de otra forma en el centro que lo deriva. En lo neurológico, un examen detallado en la historia clínica. Recordemos que los neurológicos muy frecuentemente tienen que ser trasladados ventilados, justamente por esta situación de prever un deterioro brusco en la ambulancia. Entonces, siempre detallar muy bien en qué condiciones neurológicas se encontraba antes de intubarlo. Pensemos que también el centro receptor va a estar recibiendo un paciente que ya de alguna manera está muy modificado o muy empaquetado por lo que fue la actuación del centro que lo deriva. Entonces, hay mucha información que el centro derivante tiene, por ejemplo, en qué condiciones llegó, qué hallazgos neurológicos tenía, cómo era la escena donde ocurrió el accidente, y que es información que una vez que el paciente es tratado en la primera atención y es ventilado y se pierde en papeles también, es toda información que el médico receptor después se pierde. Entonces, como para disminuir los tiempos de atención y que el centro receptor no tenga, digamos, que abordar de cero todo, es importante poder transmitir bien la información, cómo estaba el paciente antes de intubarlo, cómo estaba cuando se lo extricó del auto. Cualquier información importante tiene que ser detallada en la historia clínica. Esto un poquito también toca con la E, ¿no es cierto? Documentar las lesiones que había, las tracciones y férulas que se usaron, si la extricación fue dificultosa, etc. A veces hay checklist, no es lo que se suele ver en nuestro entorno, digamos, por nuestra idiosincrasia, pero a veces en los sobres de traslados, en los sobres donde uno guarda los estudios y todo, puede haber impreso, sería algo bueno, digamos, de empezar a instaurar en los hospitales, ojalá se dé en algún momento, que en los sobres haya checklist, o sea, listas de chequeo, como para poder no olvidarse ningún paso de todo esto que estamos hablando ahora. Que el médico antes de subirlo a la ambulancia al paciente tenga chequeada la vía aérea, tenga chequeado los tubos de avenamiento, tenga chequeado el estado circulatorio, tenga anotado cuántas expansiones recibió, si hizo falta inotrópico, si recibió alguna unidad de sangre, qué Glasgow tenía antes de la intubación, cómo fue la extricación. Todos esos datos pueden estar consignados mismo en el sobre mismo de las tomografías, si es que está impreso ahí. Me parece algo de mucha utilidad, pero bueno, en este momento confiamos con el nivel de indagación que tenga el médico de traslado o lo bien que hayan conversado los médicos derivante y receptor. Traslado de pacientes combativos. Esto es súper frecuente y genera mucha duda también.
Muchas veces se puede hacer el traslado, digamos, en posición supina, o sea, el paciente boca abajo, si está muy peleador, con un sistema de contención de muñecas y tobillos. Esto es para que se le dificulte un poco liberarse el tema de estar boca abajo, no es por un tema de pronarlo por parte respiratoria ni nada, es simplemente por un tema de mantenerlo un poco más reducido en lo que es el viaje. En el caso de que haga falta sedarlo, y esto es algo que no se hace demasiado en la práctica, pero es lo que corresponde hacer y es importante que se sepa. En el caso de sedarlo para trasladarlo, en realidad habría que intubarlo antes. No vale eso de pasarle una sedación para que viaje tranquilo. Todo lo que sea confiar en la evolución del paciente siempre va a ser un error. Insistimos, es el arte de la anticipación. Uno a la hora de sedar un paciente tiene que anticiparse a que la sedación va a funcionar mal y el paciente va a deteriorar el Glasgow profundamente y va a entrar en paro respiratorio y va a ser necesario intubarlo. Lamentablemente, así de mal hay que pensar, pero es preferible pensar mal de antemano y prever las complicaciones que encontrarse con una complicación grave durante el traslado y tener que parar la ambulancia. El traslado siempre va a tener que hacerse con la mayor seguridad posible y, como se dice siempre en medicina, antes de hacer cualquier procedimiento, siempre hay que tener preparado todo lo que uno va a necesitar para tratar las complicaciones de ese procedimiento. Entonces, por eso, en realidad, por protocolo, si hace falta sedarlo, hace falta intubarlo también. Obviamente, antes de pasar esta instancia, hay que asegurarse que el ABCD sea manejado de forma apropiada por el médico derivante, porque a veces un paciente está combativo simplemente porque tiene dolor, porque tiene una fractura que no ha sido reducida correctamente, a veces incluso no ha sido detectada en el apuro, o porque el paciente está hipovolémico, entonces la hipoperfusión cerebral hace que esté combativo, o un paciente que la parte de la A y la B no ha sido bien manejada en el centro derivante, entonces es un paciente que está reteniendo CO2 y esto lo pone en un estado de narcolepsia o un estado narcótico que lo hace combativo también. El paciente está combativo porque no le entra el aire y está desesperado por eso. Entonces siempre, obviamente, antes de resolverlo con un sedante, es la última opción. Recordemos que la D de déficit neurológico está a lo último porque el ABC tiene que ser resuelto oportunamente. Si con todo resuelto el paciente continúa combativo o hay evidencia de consumo de droga, cocaína o cualquier excitante, obviamente ahí la conducta sí es diferente, pero primero revisar el ABCD. Y por supuesto intentar calmar y tranquilizar al paciente. A veces simplemente es una cuestión de carácter, una cuestión de nerviosismo que con una charla oportuna se puede trasladar de una mejor manera sin necesidad de complejizar al paciente. Responsabilidades en el traslado. Acá es importante hacer hincapié porque se tiende a pensar que la responsabilidad es del que lo carga en la ambulancia y esto no es así. Recordemos que el equipo son 3 entidades, el que lo da, el que lo traslada y el que lo toma. El médico que deriva al paciente es responsable de iniciar el traslado del paciente, o sea, esta cadena la encara el médico derivante. Y él es el que elige o el que ayuda a elegir el método de traslado y el nivel de asistencia apropiados, o sea, en qué se va a trasladar el paciente, por qué medio, terrestre, marítimo, aéreo, qué nivel de complejidad va a necesitar ese traslado, si una ambulancia común con médico, una UTIM, una UCO-móvil o lo que haga falta, y a dónde va a tener que ser derivado, si a un lugar que tenga terapia intensiva, unidad de stroke, neurocirugía disponible, cirugía vascular, lo que sea. Nadie va a conocer tanto al paciente en este momento como el centro receptor. Es el que lo recibe, el que pudo hacer los primeros análisis y el que hizo la primera evaluación del paciente. Entonces, este médico seguramente es el que cuenta con más información como para definir todas estas cosas. Después, obviamente, el médico de traslado llegará y tendrá que definir si está de acuerdo con esto o no. El médico que lo deriva puede estar muy convencido que el paciente requiere una ambulancia común con médico, pero cuando nosotros llegamos encontramos un paciente crítico, un paciente cuya vía aérea no está siendo debidamente abordada, entonces ahí nosotros podemos disentir con este médico y decir que para nosotros el paciente requiere otro nivel de complejidad de traslado. Y podemos rechazar obviamente el traslado en beneficio del paciente.
Importantísimo que el médico que deriva se comunique con el médico receptor, que haya una comunicación entre ellos, que se hagan un resumen completo. Si bien nuestra versión y nuestra opinión de lo que nosotros encontremos va a ser muy válida también como médicos de traslado, es importante también que la comunicación se haga entre ellos para que se pongan de acuerdo en muchos detalles que tienen que ver con la internación y que nosotros, simplemente por hacer la parte de traslado físico, no vamos a poder aportar demasiado. Nuestra opinión va a ser muy importante también con respecto a las complicaciones que se den netamente en el traslado, o sea, arriba de la ambulancia. Eso puede modificar una conducta. A veces el médico derivante, por poner un ejemplo, el médico derivante puede decir que la B es un área segura, o sea que el paciente no tiene ninguna cuestión en la B que tenga que ser abordada de emergencia, y por eso no comentárselo al médico receptor, pero que durante el traslado con nosotros haga de repente un neumotórax espontáneo o algún parámetro respiratorio se ponga crítico. Entonces, bueno, ahí cambia la cosa, y lo que nos pasó a nosotros arriba de la ambulancia va a ser un dato fundamental para comentarle al médico receptor, ¿sí? El proceso de traslado se inicia mientras se realiza la reanimación del paciente. Obviamente, ya por ejemplo, un paciente que fue trasladado a una UPA, una unidad de pronta atención, y que durante la revisación y la reanimación primaria ya ve que el paciente va a requerir quirófano y no se cuenta con eso, directamente mientras lo están reanimando, tiene que ser ya solicitado un traslado, o por lo menos empezar a movilizar la cadena de traslado, empezar a comunicarse con otros hospitales, empezar a dar aviso al SAME, todo lo que sea necesario. Todo el monitoreo y manejo provisto durante el traslado tiene que ser anotado en la historia clínica. Esto no nos vamos a cansar de insistir. Para la justicia, lo que no se anotó nunca se hizo. Por más que hayamos hecho un traslado impecable y hayamos resuelto todas las complicaciones que se hayan suscitado, si todo esto no fue anotado en la historia clínica, esto nunca ocurrió y es un problema legal grave. Siempre se insiste en el concepto de historia clínica defensiva. Hoy día es necesario redactar la historia clínica como si uno tuviera la certeza de que va a pasar a legales. Por más que sea algo trivial o que no sea un traslado, digamos, que requiera mucha complejidad, es importante documentar todo, documentar con cuánto material se cuenta en la ambulancia y si algún procedimiento necesario para el salvataje no se pudo realizar porque no se cuentan con los elementos, bueno, es importante también consignarlo como para que se entienda con palabras claras, con letra legible. Esto es para cualquier intervención médica que uno realice, ya sea en la ambulancia o en domicilio o en el hospital. La historia clínica es nuestra defensa. Esto es algo que hay que recordarlo en todo momento. Hay una herramienta de traspaso conocida como SBAR. Esto es situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones, que se puede utilizar a la hora de documentar en la historia clínica esto que estamos hablando. Obviamente los datos administrativos, el nombre, la edad, de qué hospital se deriva, nuestros datos, si el paciente cuenta con obra social, todas las intervenciones que se le realizaron, digamos, casi tomar toda la información de la historia clínica del centro derivante. Los antecedentes, la historia del evento, todo lo que se puede consignar del prehospitalario, o sea, la ambulancia que lo trasladó desde el centro del incidente hasta el hospital desde donde nosotros lo estamos derivando. Toda esa información, recordemos que es información que se suele perder. Es, como se dice habitualmente, como un teléfono descompuesto, y a veces la información que le termina llegando al centro definitivo es muy pobre o está tergiversada por las opiniones personales. Entonces siempre es importante poder consignarlo de una manera objetiva. Obviamente juntar todas las imágenes y laboratorios que se le haya podido hacer en el centro derivante. Lo mismo si tuvo la suerte de ser intervenido también por algún especialista, una interconsulta, lo que encontró el traumatólogo, la evolución del traumatólogo. En la parte de evaluación, los signos vitales que nosotros encontremos, cómo lo encontramos al paciente, cómo evolucionó durante el traslado, las expansiones que nosotros le hayamos tenido que administrar durante el viaje.
Y las recomendaciones también, lo que nosotros podamos aportar. Recordemos que no es simplemente lo que encuentre el médico que deriva. Cuantos más ojos vean al paciente, muchísimo mejor para el resultado final. Si nosotros encontramos de repente una lesión que en la evaluación primaria pasó desapercibida y nosotros logramos encontrarla y la documentamos, es importante también a la hora de trasladarlo poder avisar esto en el centro receptor como para que se vayan preparando para esto también. Recordemos, y esto me parece central en el curso de capacitación, es recordar que el médico de SAME, el médico de ambulancia, de cualquier sistema de ambulancia o de cualquier sistema de medicina prehospitalaria, no es un derivólogo, no es un taxi. Nosotros somos médicos y tenemos la capacidad de intervenir en el destino de este paciente, revisándolo, atendiéndolo oportunamente, dando nuestra opinión formada, fundamentando nuestras opiniones de lo que encontramos y las opiniones de por qué algunas cosas deben hacerse y qué no, fundamentándolo con conocimiento y con formación. Me parece esto fundamental. El médico de traslado es médico de traslado, no es un remisero. Esto me parece que tiene que quedar claro. Responsabilidades del receptor. Acá es la tercera pata, digamos, de esta mesa. Dijimos el que deriva, el que traslada y el que recibe. La institución que recibe tiene que estar calificada y apta de acuerdo con la intención del traslado. Si uno necesita un traslado para una cirugía vascular, el centro que recibe tiene que tener un cirujano vascular. No se puede recibir un paciente. Esto hay que tener cuidado también con las instituciones privadas que a veces reciben por un tema de facturación y que después no cuentan a veces con los requerimientos que uno está solicitando. Si el médico receptor o institución propuesto para recibirlo no pudiera aceptar al paciente porque en ese momento no pueden prestar la ayuda, porque en ese momento no disponen con ese servicio que uno suponía que tenían, se supone que podrían prestar su ayuda para buscar una institución alternativa. La verdad, en la práctica esto no suele pasar. Cuando uno intenta derivar un paciente a otro centro y ese centro no cuenta con lo que nosotros estamos solicitando, o no tiene cama en terapia, o no tiene quirófano, lo que fuera, en general se limitan a decir que no y nada más. No suelen colaborar en buscar otro centro que sí pudiera recibirlo. En general se sigue ocupando de buscar el centro derivante, descarta a este que acaba de llamar y sigue buscando otro centro por su cuenta. Es lo que suele pasar. Insistimos, esto se trata de mejorar cada vez más a nivel comunidad. Ojalá que esto en algún momento pudiera cambiar y los hospitales, digamos, que rechazan al paciente pudieran ponerse, digamos, la camiseta, como se dice habitualmente, en pro del paciente y tratar de buscar otro centro. Pero bueno, por el momento esto no es lo que más se suele ver. Solo mediante la comunicación directa, el médico que deriva y el receptor pueden definir los detalles. Esto es real. Por más que nosotros hagamos nuestra intervención, siempre el que deriva es el que conoce más al paciente y siempre el que recibe es el que conoce más lo que lo puede ayudar. Entonces, entre ellos va a ser importante que se pongan de acuerdo y que se comuniquen. Los modos de transporte, en general, nosotros acá, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en general se suelen hacer por tierra. No hay ningún método que sea mejor que el otro intrínsecamente porque depende de muchas variables. Si de repente por tierra el traslado puede ser rápido y seguro, no hace falta tener que buscar un helicóptero. Y si el helicóptero, si bien a veces para algunos medios urbanos con mucho tránsito puede ser más rápido, también a veces la espera hasta que llega o hasta que se habilite el helipuerto puede retrasar las cosas y uno termina trasladando mejor por tierra. Esto, como dijimos al principio, es muy artesanal y muy vinculado con el paciente. Así que no es que haya un medio mejor que el otro. Cada medio va a tener que estar adaptado a la situación del paciente y del entorno. Si se opta por un transporte aéreo, con transporte aéreo en este caso nos vamos a referir a los vuelos sanitarios en avión.
En el helicóptero no existe o no es tan acuciante la situación de la presurización y de los cambios de presiones atmosféricas. Entonces, esto que vamos a decir ahora cabe más para el tema de los aviones. El tema de la presurización adentro de las cabinas puede aumentar el tamaño de los neumotórax, puede empeorar una distensión gástrica o puede hacer estallar o fisurar el balón del tubo endotraqueal. Lo mismo las férulas neumáticas que se utilizan a veces para estabilizar las fracturas. Todo lo que sean cavidades con aire, durante un vuelo en avión modifican sus presiones y pueden dar lugar a estallidos. Entonces, muy importante el tema de chequear los tubos de avenamiento, colocar sondas nasogástricas, bajar un poquito la presión del balón del tubo endotraqueal, todo lo que se pueda optimizar antes de hacer el ascenso. El traslado interhospitalario es idealmente, digamos, lo óptimo es estabilizarlo antes de realizar el traslado y estar capacitado para las contingencias. Esto lo estuvimos diciendo durante toda la clase. Siempre antes de embarcarse en un viaje hay que tener muy presente que uno puede poder salvaguardar todas las contingencias que se puedan dar en ese viaje. No hay que cometer la inconsciencia de embarcarse con un paciente pensando que va a salir todo bien y pensando que si lo hacemos rápido llegamos. En estas cosas lamentablemente piensa mal y acertarás, como se suele decir. Hay que tener en cuenta todo lo que pudiera salir mal y capacitarse. El médico de traslado tiene que ser un médico muy capacitado en el manejo de la emergencia que se suscita, o sea, la emergencia que uno no sabe que iba a ocurrir, pero ocurre. El arte de la anticipación. Hay que tener en cuenta cualquier cosa que pudiera pasar y contar dentro de la ambulancia no solamente con los conocimientos, también con el material necesario como para poder abordarlas. Y esto es responsabilidad nuestra antes de ir en busca del paciente. Uno ya tiene que salir de la base con la ambulancia equipada para las eventualidades que pudieran ocurrir. Y para esto es importante tener una idea de los peligros latentes que pueden cerrar al paciente y cómo prevenirlos. Esto ya lo dijimos, el tema del tubo endotraqueal, de las vías intravenosas. Uno tiene que tener en cuenta que en el traslado, sobre todo pacientes obesos, las vías se salen, los tubos se corren, un paciente que de repente la sedación dejó de hacer efecto puede autoextubarse. Entonces es muy importante contar con todo el instrumental para reintubarlo, ver que las vías estén bien colocadas, bien aseguradas. Al momento de pasar al paciente de cama a camilla, hacerlo con todos los frascos y los Baxters sobre el mismo, con el paciente ya está colocado, digamos, con las cinchas conteniéndolo, que no se arranque la sonda vesical en un mal movimiento. Esto puede dar una lesión uretral que después puede dar complicaciones. Y los tubos de avenamiento, por supuesto, debidamente suturados. Si es posible, hacer el traslado de cama a camilla con alguien que pueda recolocarlo en tal caso, con alguien de cirugía o con un emergentólogo. Y, por ejemplo, también fallas en anticipar el deterioro del estado neurológico. Esto ya lo dijimos. Es frecuente que los abuelos, sobre todo, y los intoxicados, hagan un deterioro brusco que uno no pudo objetivar al momento de cargarlo en la ambulancia. Entonces, siempre proteger la vía aérea, aún en individuos con puntuación de Glasgow mayor a 8. Ojo con esto, nosotros sabemos que se intuban siempre los de Glasgow menor a 8. En el caso del traslado hay que prestar atención también a la intubación con los mayores de 8, ¿sí? Como para poder prever un descenso durante el traslado. Bueno, muchas gracias por su atención. Como siempre, dejamos a disposición la dirección de mail por cualquier consulta que tengan que hacer. capacitación-same@buenosaires.gov.ar. El equipo de instructores está siempre disponible para cualquier necesidad.